Señores miembros de la SMIR, señores gerentes de Pfizer, buenos días. Hace varios años tuvimos la gran experiencia de realizar un curso de NOACS durante un año, impartido por el doctor Frank Jorge Valdés, donde demostró una gran capacidad de transmisión de conceptos nuevos y con data que apenas corría. Había mucha información, eso hace más de 5 años. Había mucha información ongoing y realmente todavía los medicamentos, o sea, los nuevos anticoagulantes orales, estaban tratando de entrar y buscar un nuevo nicho. Salimos de ahí con las herramientas básicas para poder asumir un nuevo reto terapéutico que simplificaba de una manera brutal el mundo de la anticoagulación y lo hacía pero mucho más seguro. Hoy, 5 años o más de haberse impartido, acudimos de nuevo a escuchar al maestro Valdés a darnos información actualizada sobre fibrilación auricular en adultos mayores, evidencia en vida real, la gran evidencia científica, porque cuando usted hace estudios controlados con pacientes seleccionados, siempre usted tiene un control sobre esto, pero cuando es en vida real, es lo que se está viendo. Y ahí realmente la data que aparece es la data que hay. Tú no puedes manipular información. Sabemos que nuestro conocimiento saldrá exacerbado, dado los grandes dotes de comunicación efectiva que maneja nuestro colega y amigo, el doctor Frank Jorge Valdés. Adelante, doctor, el podio es suyo. Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero darles las gracias por la invitación a la Sociedad de Medicina Interna. Realmente es un placer siempre retomar estos temas con ustedes. A Pfizer por la invitación. Realmente, como se ha establecido, el tema del anticoagulante ya tiene unos años que se viene tratando. A veces uno dice, bueno, tal vez no hay nada nuevo que decir, pero realmente todos los días salen informaciones nuevas que corroboran lo que ya sabíamos y otras que van estableciendo diferencias o pequeños nichos de trabajo que todavía no se había esclarecido su uso. Es en ese sentido que llegamos pues, a estos trabajos de investigación. A veces se piensa que la fibrilación auricular es un asunto solo realmente del cardiólogo. Realmente es probable que el manejo en sí de la fibrilación, quitar la arritmia, ablacionarla, sea un asunto del cardiólogo o del cardiólogo especializado, pero la fibrilación es una arritmia del día a día, es la más común de todas las arritmias. Y la verdad es que a uno, en una encuesta que hicimos hace unos años, entre médicos, internistas, cardiólogos en todo el país, se les preguntó en un día de trabajo, en el día de trabajo que hacían encuesta, cuántos pacientes ellos habían visto en sus hospitales, en las clínicas, tenían fibrilación auricular. De 900 pacientes que vieron 150 médicos, el 10% reportaron haber visto un paciente con fibrilación auricular ese día. Entonces, lo cual indica que es una arritmia común, es frecuente y que uno la ve y realmente uno cuando la tiene uno tiene que saber tomar la decisión, amerita o no amerita anticoagulación. En la práctica la arritmia no se cura, por más ablaciones que le hagamos no se cura. Todos los tratamientos que tenemos para la fibrilación es para controlar los síntomas, controlar frecuencias de una u otra manera. Por lo tanto, cuando se toma la decisión de anticoagular a un paciente, la va a usar de por vida. Por lo tanto, es una decisión importante porque los anticoagulantes, lástima por la warfarina, creó una sensación muy mala a los médicos de que el sangrado, la hemorragia, creó ese temor y ha tomado mucho tiempo vencer eso. Y yo creo que estos medicamentos lo han ido haciendo poco. En la actividad de hoy, pues como
mencionaba, vamos a hablar de la evidencia del mundo real y que es un poco diferente a la evidencia que nos dan los estudios clínicos de fase 3. Esta presentación, aunque es avalada por Pfizer, realmente los conceptos que se emiten pues, son de la exclusiva responsabilidad de nosotros. La fibrilación auricular, como ustedes saben, básicamente se identifica como un trastorno caótico donde las aurículas laten a 400 latidos por minuto. Es fácil de diagnosticar simplemente ocultando al paciente y tomando el pulso, y si uno encuentra una diferencia entre el pulso y la ocultación, ya el diagnóstico de fibrilación auricular está hecho. Si necesita un electrocardiograma, pues van a encontrar los RR irregulares, la ausencia de onda P y ese festoneado que se ve en la línea de base que hace el diagnóstico de fibrilación auricular. La fibrilación tiene muchas consecuencias, pero realmente, por ejemplo, en el día de hoy nos vamos a referir esencialmente a los eventos isquémicos que produce, porque aumenta entre un 20 y un 30% las posibilidades de tener un accidente cerebrovascular isquémico. Un accidente cerebrovascular isquémico que generalmente se acompaña de una alta mortalidad y de una gran discapacidad funcional en el paciente, o sea, deja secuelas importantes. Para manejar esta situación es que entonces las guías basadas en los estudios de fase 3 nos han establecido hace muchos años que el uso de los anticoagulantes orales directos es de preferencia a los antagonistas de la vitamina K, llámese warfarina sódica, y que para escoger el paciente de manera inicial tenemos que utilizar hay varias escalas, pero la que está aprobada y que se usa más fácilmente, la escala de Chatbas, nos dice que tenemos que anticoagular a mujeres con 3 puntos y hombres con 2 puntos o más. Esa es la regla con una indicación de clase 1. Hay prácticamente 4 estudios grandes de fase 3, que son los estudios con Rivaroxaban, Edoxaban, Apixaban y Dabigatran. Uno de esos estudios es el estudio Aristóteles, en el que Apixaban, comparado con warfarina sódica, demostró una reducción de un 21% de los eventos isquémicos y una reducción de un 30% en los eventos de sangrado mayor. Eso como resumen, básicamente. Y como un recordatorio, también recordarle que las dosis de los anticoagulantes son muy dependientes de la función renal. Entonces, ¿por qué? Porque hay una dosis estándar y hay una dosis ajustada, que es diferente a una dosis clínicamente reducida. ¿A qué me explico? Hay veces que los médicos le decimos al paciente, bueno, mira, tómate una dosis bajita porque para que sangre menos. Eso no existe. Eso no existe. La dosis ajustada, a lo que se refiere, es que yo bajo en la dosis del medicamento para mantener el mismo nivel en sangre del anticoagulante frente a una situación de disfunción renal. O sea, el objetivo de dar un anticoagulante no es que el paciente sangre menos, sino que no tenga menos eventos isquémicos. Y todo lo al revés de lo que pensamos cuando usamos una dosis ajustada clínicamente, que como se debe llamar correctamente, es una dosis inapropiadamente baja, realmente no se ha visto ningún beneficio y que lo que ha sucedido es que los pacientes mueren más. Es verdad que no hay mucha diferencia en el sangrado y los eventos isquémicos no se reducen. Por lo tanto, esa negociación que hacemos con el paciente no es correcta. En el caso, por ejemplo, de la Apixaban, tiene la facilidad de que su escogencia en el consultorio no requiere que tener que hacer cálculos de depuración, porque con el tener 2 de 3 elementos, esto es una edad mayor de 80, un peso menor a 130 libras o una creatinina mayor de 1.5, si uno tiene 2 de 3, ya usted tiene para usar la dosis ajustada reducida. O sea que es un cálculo relativamente rápido. Todos sabemos cómo se reduce la función renal por encima de los 50 años. Entonces, yo tengo un viejito que ya viene con 81 años y que pesa 130 libras
y más o menos, si no está en diálisis, ya yo sé más o menos que tengo que darle la dosis ajustada rápidamente. O sea, en lo que me llega la creatinina ya le voy dando la dosis ajustada reducida. Esa es la ventaja que tiene la escogencia de 2 de 3. Esto se hace con apixaban y no con nosotros, porque apixaban es el que menor aclaramiento de creatinina tiene, y eso a diferencia de los otros anticoagulantes. Si finalmente decidimos establecer nuestra dosis por la función renal, o sea, por el aclaramiento de creatinina, entonces la regla es para arriba de Oxaban y para el Oxaban un aclaramiento de creatinina por encima de 50 se usa la dosis estándar, por debajo de 49 hasta 15 se usa la dosis reducida. En el caso de apixaban usaremos la dosis estándar hasta un mínimo de 30, pero ya por debajo de 30 hasta 15 se hace una reducción a la dosis de 2.5 2 veces por día. Aquí debajo, por debajo de 15 mililitros por minuto no se da anticoagulantes orales directos. La verdad es que hay algunos estudios publicados que muestran que no hay diferencia con warfarina, otros que es mejor, pero no hay datos con mucho peso que avale el uso de los anticoagulantes orales directos en este grupo. Entonces, si lo usan, pues deberá ser conversado con el paciente y decirle que lo vamos a usar fuera de lo que dice la guía. Bueno, como les decía, los pacientes, cuando un medicamento sale, generalmente los pacientes y un fabricante quiere que se le apruebe su medicamento, generalmente los pacientes se someten a los ensayos de fase 3, que son los ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, doble ciego. Esos estudios básicamente lo que andan buscando es probar eficacia y seguridad. Y esos datos se le presentan a los organismos reguladores, la FDA, el EMEA, para la aprobación del producto. Pero una vez que el producto se aprueba y ya sale al mercado, los pacientes pasan a uno de 3 grupos. El paciente pasa y se ve a otro estudio clínico, hay gente que vive de estudio clínico en estudio clínico, hay otros pacientes que pasan y forman parte de registros, de estudios de investigación, pero tipo registro, como lo que hacemos nosotros en los hospitales. Y hay pacientes que van todo el tiempo a la consulta y ahí están y le damos seguimiento. Son esos últimos 2 grupos de pacientes cuya información o datos constituyen lo que se llaman los datos de la vida real. Cuando esos datos los analizamos, entonces eso se convierte en evidencia de la vida real. Y esos son los datos que en la práctica clínica tratan de corroborar, de ver si lo que hacemos en el día a día se corresponde con los resultados de los estudios clínicos aleatorizados que permitieron la aprobación. ¿Por qué eso es importante? Porque hay una diferencia. En el día a día nuestro hay una serie de pacientes que vemos que no formaron parte de manera relevante en los estudios aleatorizados. Un ejemplo, los pacientes de mucha edad. Los pacientes de más de 80 años suelen ser una proporción muy escasa en los ensayos de investigación. Porque si yo tengo un punto como objetivo que es la mortalidad y pongo muchos pacientes de 80 años, la verdad es que se van a morir la mayoría de los pacientes, tal vez no tengan chance de saber si fue por el medicamento que estoy ensayando o se murió por otra cosa. Los pacientes con cáncer no entran casi en ningún trabajo de investigación. Los pacientes con múltiples morbilidades no entran. Las siguientes diapositivas lo que vamos a hacer es revisar rápidamente evidencias en algunas situaciones clínicas, como son los pacientes de edad avanzada, aquellos pacientes con demencia, y finalmente qué hay sobre comparación con otros anticoagulantes. Este ensayo se hizo en 3.000 pacientes japoneses, de pacientes de más de 75 años de edad divididos en 3 grupos y fueron seguidos durante un año. Estos pacientes evitaron la tendencia de los médicos de que usar una dosis bajita porque es viejo.
no, se usó la dosis que le corresponde de acuerdo a los cálculos del medicamento, o sea que nos evitamos esa tendencia asombrada. Y todos los pacientes estaban usando apixaban y fueron divididos en 3 grupos de edad, de 75 a 80, 80 a 85 y más de 85. Habían 4 objetivos básicos. Eran los eventos isquémicos, los eventos de sangrado, la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular. ¿Y qué fue lo que se demostró? Se demostró que la medida que el paciente tenía 85 años o más, había una asociación con la mortalidad total. Eso no quiere decir que era el medicamento, probablemente se murió de otra cosa porque eran pacientes muy ancianos. Pero la edad no afectó los resultados de eventos isquémicos ni de eventos hemorrágicos. Si lo que tomábamos en cuenta era el peso del paciente, de nuevo, los pacientes con un peso bajo, menor de 50 kilogramos, se asoció con una mayor tasa de mortalidad total. No afectó los eventos isquémicos, ni los sangrados, ni la mortalidad cardiovascular. Si lo que tomábamos en cuenta era la enfermedad renal, o sea, el nivel de depuración renal, y dividíamos a los pacientes en grupos de menos de 15, de 15 a 30, de 30 a 50, y más de 50, lo que se encontró es que en estos pacientes de mucha edad, una depuración muy baja, por debajo de 15 a 29, se asoció con una mayor mortalidad total y una mayor mortalidad cardiovascular. Y finalmente, esa escogencia de dosis que solemos, recuerden que la apixaban se escoge 2 de 3, peso con creatinina y con edad. Lo que se encontró es que en el caso de que se usara la dosis reducida, los pacientes que combinaban el bajo peso y la creatinina tenían una asociación con mortalidad total y la mortalidad cardiovascular, pero en la dosis estándar no había ningún problema. Estos resultados tenían un pequeño problema, que era que los pacientes con una creatinina mayor de 1.5 fueron muy pocos. Por lo tanto, este dato debe ser tomado con precaución. El otro tema es los pacientes con demencia o predemencia. Esta diapositiva, que es la primera vez que la uso, yo creo que ninguno de nosotros está ajeno a que el paciente con fibrilación auricular tiene 2 veces más posibilidades de hacer demencia y que puede hacer cualquiera de las dos, la demencia vascular y la de tipo Alzheimer, pero la que predomina es la demencia vascular. Y que los estudios muestran que esto es predominantemente en el grupo de 65-75 años y sobre todo mucho más si el paciente ha tenido eventos isquémicos cerebrales previos. Este estudio es un registro interesante porque muestra el efecto de la fibrilación auricular sobre la demencia en el tiempo. Aquí se escogieron pacientes con fibrilación auricular, eran unos 11.000 pacientes, pero participaron 7.000, a partir de los 45 años de edad. Y los pacientes tuvieron un seguimiento largo de 5, 10 y 15 años de seguimiento. Y lo que se encontró fue, en los 3 grupos de edad, esta línea gris, que es los pacientes que no tenían fibrilación, que desde tan temprano como los 50 años de edad, la presencia de fibrilación auricular se asoció con una mayor predisposición a tener eventos de demencia. Entonces, yo creo que ahí tenemos una razón importante para anticoagular los pacientes. Ahora, una cosa es que yo le di anticoagulantes para reducir los porcentajes de demencia, que de por sí se reducen en alrededor de un 15%. Y otra cosa es que yo le dé a un paciente con demencia un anticoagulante y que me haga un ACV o que sangre. O sea que mentalmente a veces tenemos un paciente con demencia y uno dice, bueno, tal vez no valga la pena ni anticoagularlo. Pero en realidad lo que muestran los estudios, bueno, antes de llegar al estudio,
Fíjense lo que pasa entre la relación de Apixaban con demencia. Esta es una base de datos patrocinada por la FDA en Estados Unidos y la base de datos se actualiza día a día. Para julio del año 2023 habían reportado unos 2.400 medicamentos en la base de datos y esas líneas verdes son los casos de demencia asociados a esos medicamentos. Entonces, para julio de 2023, eso es a partir de 2013, que es cuando sale al mercado Apixaban, ese es el número de casos de demencia que se han reportado por lo menos hasta julio del 2023. Como dice la misma página web, si hasta que salgan nuevos estudios uno tiene que darle a un paciente Apixaban y tiene cuadros o predisposición a la demencia, esa información puede ser utilizada para justificar el uso del medicamento en ese grupo de pacientes. Ahora bien, la otra pregunta que me hacía, bueno, este señor ya está demente, vamos a dar anticoagulantes, sí, no, es seguro dárselo. Bueno, este trabajo es del Medicare y había 1 millón, la verdad que 1 millón y algo de pacientes, de los cuales alrededor de un 7% de los pacientes ya tenían cuadro de demencia o predemencia. Esos pacientes recibieron diversos tipos de anticoagulantes y lo que se evaluó fue la eficacia y seguridad del anticoagulante en ese grupo de pacientes. Aquí lo que se compara es Apixaban contra warfarina, contra la Vigatran, contra Rivaroxaban. Y fíjense que todos los valores están a la derecha de la línea, indicando que Apixaban demostró ser más efectivo que el anticoagulante de comparación. Esto es, en este cuadro, efectos embólicos y hemorrágicos, y más abajo están lo mismo, pero esta vez dividido, efectos isquémicos, efectos hemorrágicos. O sea que Apixaban mantiene en los grupos de pacientes con demencia la eficacia y seguridad que mostró en los pacientes que no tenían tal eventualidad. En lo que se refiere a los pacientes de edad, esos pacientes frágiles, las estadísticas dicen que no todos envejecemos de la misma manera. Hay cerca de un 34% de los pacientes cuyo envejecimiento se acompaña de fragilidad. La fragilidad es una condición que tiene muchas definiciones. Las más comunes incluyen la pérdida de peso, la lentitud al caminar, la tendencia a la caída, una disposición a enfermedades múltiples, hospitalizaciones. En sentido general hay muchas escalas para calcular la fragilidad, pero tal vez lo más importante es que se ha visto que hay una clara asociación entre lo que el médico ve con sus ojos y dice, este es un viejito frágil, y las escalas. O sea que a veces no necesitamos sacar una escala para decir está frágil, sino que hay viejitos que son claramente frágiles. Y en cardiología, en la guía de cardiología, para evitarnos tener que usar escalas, nos dice que clasifiquemos al paciente en 3. Está el paciente frágil leve, que es el paciente que él mismo se toma sus medicamentos, camina dentro de la casa, tiene sus enfermedades controladas. En el otro extremo está el paciente que ya está en discapacidad total, acostado en cama, hay que darle los medicamentos, hay que cubrir todas sus necesidades y que tiene una expectativa de vida corta. Y en el medio está el paciente frágil moderado, que es ese paciente que hay que llevarlo al médico, hay que ayudarlo a subir las escaleras, no hay que darle las medicinas, pero hay que ponérselas ahí al ladito de la mesa para que no se le olvide. Ese es el paciente con fragilidad moderada. Entonces, no sé por qué brinco para atrás. Entonces, lo que se hizo fue ver en esta base de datos del Medicare con casi unos 150.000 pacientes cuáles eran los beneficios y se mantenían los beneficios de eventos isquémicos, hemorragia y mortalidad en pacientes con fragilidad. Lo que mostró fue que el Dabigatran mostró los beneficios, sobre todo en pacientes que no tenían fragilidad,
Lo mismo le pasó a Rivaroxaban. Los beneficios eran sobre todo en pacientes sin fragilidad, y en el caso de la Apixaban, los beneficios se presentaban en cualquiera de los grupos, el frágil, el prefrágil y el paciente que no tenía fragilidad. Finalmente, ya en esta última etapa de la actividad, lo que casi todos nos vivimos preguntando es que si hay un anticoagulante mejor que otro. La verdad que para esto se necesitan trabajos de investigación directamente dirigidos y diseñados para tales fines. Eso nunca se ha hecho. Pero sí tenemos evidencias de vida real que nos pueden dar una idea de cómo camina la situación. Este estudio, este registro, se salen de bases de datos del Medicare. El Medicare tiene una base de datos inmensa, con millones de pacientes, y donde sus datos están muy bien codificados. Entonces, en esta base de datos que se inició en el año 2013 hasta el 2018, tras los códigos correspondientes, se identificaron cerca de 2 millones de pacientes con más de 65 años de edad. Pacientes con fibrilación auricular que estaban tomando Riva, que ya era un anticoagulante que estaba corriendo, y con Apixaban a partir del 2013. Finalmente, después de eliminar los criterios de exclusión, etc., quedamos con cerca de 200.000 pacientes que estaban utilizando Rivaroxaban y unos 35.000 pacientes que estaban usando Apixaban. Este trabajo se esperaba que los pacientes tuvieran al menos 4 años de seguimiento, y fue un trabajo hecho por el Centro Médico, o patrocinado por el Centro Médico de la Universidad de Banfield. Tenía como criterio de inclusión los clásicos de los pacientes con fibrilación, que no hubiese estado hospitalizado por problemas de eventos hemorrágicos, pero probablemente esas son las clásicas indicaciones de pacientes con fibrilación que requieren anticoagulación, pero aquí vale la pena resaltar una sola, y es esta, y es que los pacientes que no debían estar usando anticoagulantes durante por lo menos un año previo. Eso quiere decir que eran pacientes prácticamente de nuevo uso, o sea, de uso de primera vez del anticoagulante. O sea, no había ni que cambio de un anticoagulante a otro, ¿no? Era la primera vez que usaban el anticoagulante. Los criterios de exclusión pues son los tradicionales. El objetivo primario del trabajo era evaluar el accidente isquémico o embolia periférica o los problemas hemorrágicos y aquellos eventos de mortalidad, sobre todo asociados a la hemorragia. Mientras que los objetivos secundarios, la hemorragia de nuevo no mortal, y la mortalidad sobre todo si era por eventos isquémicos o hemorrágicos u otras formas de muerte. Recuerden que los pacientes tenían que tener por lo menos un mínimo de 4 años de seguimiento. ¿Qué nos muestran estos resultados? No me dejan ver de todo bien. La edad promedio pues rondaba alrededor de los 77 años. No, la proporción de hombres y mujeres fue básicamente la misma. Como es un estudio llevado a los Estados Unidos, pues la raza predominante pues, fue la raza blanca. Para este trabajo de investigación se usó un tipo de análisis estadístico que no es muy común usarlo. Ese es un análisis que lo que busca es establecer en los registros de este tipo, y uno empieza a coger hombres, mujeres, tú puedes tener, se necesita establecer al final si esos números quedaron parejos en ambos grupos. Uno debe decir, bueno, déjame usar un análisis estadístico que me diga que los dos grupos son similares. Y ese fue el estudio, el análisis estadístico que se utilizó, y cuando el valor era menor a 0.01 indicaba que los dos grupos eran prácticamente iguales, lo cual nos permitía hacer una comparación adecuada sin necesidad de solo con ver los números.
Bueno, el estudio mostró que se trataba de pacientes de muy alto riesgo, tanto para cualquiera de los dos grupos, como un CHA2-VAS mayor de 4. Básicamente, había un porcentaje importante de pacientes que tenían historias previas de sangrado. El número de medicamentos adicionales, recuerden los problemas de interacciones farmacológicas, es importante, fue prácticamente de 12 por cada uno de los pacientes. Esa es la polifarmacia que utilizan los pacientes de edad. ¿Y qué es lo que muestra el resultado? Que después de 4 años de seguimiento, el objetivo primario, que eran los eventos isquémicos o los eventos de hemorrágicos, nos mostró que los pacientes que estaban en rivaroxaban tenían un 18% de más posibilidades de presentar esos eventos en comparación con el apixaban. Y en lo que se refiere a los eventos secundarios, que eran básicamente los eventos de mortalidad, lo que nos muestra es que los pacientes que estaban en rivaroxaban tenían hasta 2 veces más posibilidades de presentar eventos de mortalidad, lo cual, y sobre todo el sangrado gastrointestinal, que fue el sangrado que predominó en estos grupos. Uno puede ver los odds ratio, pero probablemente lo más importante es esta multiplicación, el número de veces que se multiplica la probabilidad de tener un evento con un anticoagulante u otro. Finalmente, si la dosis del anticoagulante, si la dosis del anticoagulante era importante, pues fíjense de nuevo que todos los eventos están a la derecha de la línea, lo cual indicaba que los beneficios de la apixaban con respecto a la rivaroxaban se dio para todos los tipos de eventos hemorrágicos o muertes relacionadas o no a dichos eventos. Cuando uno concluye, entonces la conclusión es muy específica de que el paciente con más de 65 años de la base de datos del Medicare que tienen fibrilación auricular, el uso de apixaban se asoció con una menor tasa de eventos isquémicos y hemorrágicos. Dicho de otra manera, había una mejor eficacia y seguridad que el rivaroxaban. Entonces uno puede en la práctica concluir que la evidencia del mundo real nos enseña que el paciente con fibrilación auricular, la eficiencia y la eficacia y la seguridad demostrada por apixaban en los ensayos clínicos aleatorizados se observa en grupos de edad avanzada con alteración cognitiva y frágil, y que apixaban muestra un perfil de eficacia y seguridad con pacientes con FA y de una edad igual mayor a 65 años de edad. Yo creo que el mensaje que deja la revisión de estos datos o de estos registros es básicamente que en nuestro caso se confirma lo que nos enseñaron los estudios de fase 3. Hace 4 años, la FDA comenzó a elaborar unas guías nuevas, porque hay una tendencia en los médicos a darle poca importancia a los estadios, a los estudios, a los resultados de estudios de vida real. Ciertamente los ensayos tienen muchas variables de confusión, los ensayos, pero tienen puntos muy válidos, y es que muchas veces incluyen pacientes que no están en los ensayos aleatorizados y muchas veces tienen periodos de tiempo de observación mucho más largos que los ensayos aleatorizados, pueden evaluar efectos no comunes que no se observan en los ensayos cortos. Entonces, desde ese punto de vista, la FDA comenzó a elaborar, creo que en el 2018,
unas guías sobre cómo debemos utilizar los datos que nos muestran los ensayos de vida real. Hasta el día de hoy no han salido, pero todo apunta que una vez se escriban las reglas para hacer ensayos de vida real, la información que se extraiga de eso va a empezar a formar parte de las guías de ahora en adelante. Por lo tanto, es importante familiarizarse con esto, porque hasta ahora uno decía, esto lo dice un ensayo de vida real, es un registro, cuando en realidad, bien hecho, aporta mucha información. Bueno, muchas gracias y quedo con ustedes para la pregunta. Un ensayo de vida real en la República Dominicana, donde tenemos nuestros pacientes que pueden tener facilidad. Vamos a ver el escenario de hospital. Un plantea para el cálculo de Sabana, o sea, una droga, si hay que capitalizar planteas la edad, planteas la creatina, y planteas también el peso. Yo te pongo este escenario, yo tengo un paciente que tiene una creatinina en 1.3, pero tiene un peso menor al que él debe tener por tamaño y estatura, o sea, por estatura y por, o sea, un índice de masa corporal. Vamos a hacernos de cuenta que está en 19, 18 por ahí. ¿Qué conducta yo debo tomar para hacer la sumatoria y ver si yo voy a reducir dosis o le dejo dosis en plena estándar? ¿Qué edad tiene el paciente? Vamos a hacernos de cuenta que tiene 75 años, que está bajo peso y tiene una creatinina en 1.3. Bueno, fíjate, lo primero es el asunto de que tú estás usando el índice de masa y no el peso directamente del paciente. Si nos llevamos de la guía, tenemos un paciente de 75 años, menos de 80, un peso, bueno, no pusimos el peso, una creatinina de 1.3, está por debajo de 1.5, nada más porque le falta el otro criterio, que es el peso, no lo tenemos, ya yo sé que tengo que usar la dosis estándar en ese paciente. Vamos a tener en cuenta que él tiene 5'10", debería pesar 100, su peso ideal debería ser 165 libras y tiene 145 libras. Bajo peso. Está bajo peso para otras cosas, pero acuérdate que lo que yo estoy, que si es con ese peso que está por encima de 132 libras, le va a la dosis estándar. Porque el problema no es una dosis, no es un ajuste por el peso, es un ajuste que si tú te pones a hacerle un cálculo de la depuración renal de creatinina a ese paciente, con esos tres datos que tú diste, probablemente la depuración le dé alrededor de 30 y pico. Entonces, si está por encima de 30, el paciente va a una dosis estándar de 5 veces. Por eso, cuando lo que hace esa fórmula de 2 de 3 es mentalmente, como tiene la tasa de depuración renal del medicamento es de alrededor del 25%, entonces lo que te quiere decir que el grupo de pacientes que requiere ajuste renal es escaso y tiene que estar al límite, y cuando se hacen los cálculos se necesitan por lo menos 2 de 3 para que la depuración se caiga por debajo de 30. Esa creatina muscular es la que va a dar origen como un metabolito final a la creatinina. O sea que por eso fue que te hice el cuestionamiento, porque uno lo ve en la vida real de la República Dominicana. En realidad hay varias fórmulas para sacar la depuración de creatinina, la función renal. ¿Por qué usamos la fórmula de Crocodor y no otras que son incluso más precisas y que se ajustan a mejores situaciones, como cuando el paciente tiene edema, no tiene edema? La razón es porque la que se usó en todos los trabajos de investigación fue la de Crocodor, y por lo tanto es la que todos usamos como punto de referencia. No quiere decir que sea la mejor para conocer la función renal del paciente. O sea que fue básicamente un asunto de tener un punto de referencia de comparación. Pero hay otras fórmulas que son mucho mejores para establecer la función. Pero
Si lo hacemos de esa manera, en un momento dado no sabemos si se corresponde con los resultados que nos dio el ensayo clínico aleatorizado. Y eso fue un hecho de que esa fue la que se usó en esa época. Y bueno, seguimos usando eso, pero no porque sea mejor. Buenas. Muy atinada su presentación, doctor Berens. Yo tengo una inquietud. A nivel renal, los pacientes de edad avanzada sufren lo que se llama el riñón del envejeciente, que es cuando la creatinina se presenta un poquito más elevada que una persona normal, se podría decir. En este caso, ya que usted lo acaba de explicar, pero yo me quedé con la duda de si se toma en cuenta o no al momento de evaluar si poner o no una dosis de anticoagulación el riñón del envejeciente. Sí, bueno, de por sí los trabajos aleatorizados han hecho mucho énfasis en esa publicación sobre la eficacia del medicamento y su seguridad de acuerdo al nivel de función renal. Y realmente la eficacia y la seguridad se mantiene para todo tipo de función renal. No menos cierto es que si uno ve los números absolutos, aquellos pacientes que tienen una función renal más baja tienen una tendencia a ser más sangrados, pero no es porque el medicamento sea peor, sino porque el paciente es de más alto riesgo. O sea, el simple hecho de que la función renal se deteriore coloca al paciente en un grupo de más alto riesgo. Y visto como números absolutos, pues sí, cuando sangra más, bueno, sí, pero si tú lo comparas con eficacia grupo a grupo, no hay ninguna diferencia. O sea que lo que hay que estar consciente es que el paciente es de más alto riesgo, pero el beneficio en proporción es similar. O sea que lo importante, yo diría que en el paciente que se va a anticoagular con ya cierto grado de disfunción renal, recuerda que no solamente está el hecho de reducir la dosis, sino también está el hecho de que la función renal establece el mecanismo de vigilancia. Recuerda que el paciente las visitas se establecen de acuerdo a la depuración. Si uno tiene una depuración de 50, divide ese número entre 10 y te da el número de meses en que tú debes volver a ver al paciente. Si tiene 50, lo voy a ver en 5 meses. Si tiene 30, lo voy a ver en 3 meses. O sea que la función renal establece dosis y las visitas con la regularidad que tú debes vigilar ese riñón. Un elemento que debe verse en el caso, por ejemplo, no menciono la warfarina porque todos conocemos el problema que tiene warfarina con los depósitos de calcio y la enzima que regula la deposición de calcio y los procesos de calcinogénesis cuando reciben warfarina, pero hay cierta nefropatía inducida por los anticoagulantes que uno debe vigilar. Si un paciente viene con la regularidad y hay una caída súbita de la función renal, con elevación del potasio, uno debe sospechar la nefropatía inducida por anticoagulantes. ¿Con qué frecuencia se produce? La verdad es que es muy raro. El problema es que la nefropatía inducida por anticoagulantes requiere de biopsia para poder hacer el diagnóstico. Bueno, maestro, casi todas las enfermedades renales, para usted hacer un diagnóstico específico, tiene que hacer una biopsia. Pero en el caso de lo que usted acaba de decir, ¿esto se va a ver en todos los grupos de edades o en el caso de los pacientes ya de edad avanzada? Esto que usted acaba de decir, obviamente. Lo de la nefropatía. Sí, señor. Pacientes que generalmente ya tienen cierto grado de disfunción son los que uno tiene que vigilar. Entonces, la verdad es que nosotros, las cifras publicadas generalmente son casi casuísticas breves, las que aparecen publicadas. O sea, no hay una gran publicación de 10-15% de casos, son casos contados las que se publican. En la práctica, nosotros, por ejemplo, tenemos en el Instituto de Cardiología tenemos nuestras propias bases de datos y
de 622 pacientes que seguimos durante el 2017 al 2021, nosotros no presentamos ningún caso que nos hubiera sugerido un deterioro brusco de la función renal de los pacientes. Te lo puedo decir así, a grosso modo, no te puedo decir la cifra, pero no recuerdo que tuviéramos un caso de ese tipo. O sea, lo cual nos dice, y la población, la edad de la población nuestra es 74 años de la población de la base de datos. O sea que, y el 57% de los pacientes tenía una depuración entre 30 y 49. O sea que eso más o menos, por lo menos en la vida real nuestra, de los estudios nuestros. ¿A la doctora? Se oye. Buenos días, doctor, un gusto oírlo. Y sabemos que uno de los que viene siendo el primero cardiólogo del país. Bueno, yo me pongo a pensar a veces cuando estoy oyendo conferencias que si de verdad pensamos cuál es nuestra realidad en la República Dominicana, sobre todo cuando un paciente envejeciente usa muchísimo medicamento, o sea, no solamente está usando un medicamento para una sola patología, porque son pacientes que tienen múltiples patologías. O sea, no es un paciente que nos viene con una FA y no tiene más nada. Es un paciente que está usando montones de medicamentos y todos son muy costosos. Pero ¿qué pasa? Tenemos en nuestro país una realidad y es el paciente que va a los hospitales públicos. O sea, por ejemplo, yo tengo dos ancianos que son mis padres, muy envejecidos porque tienen 88 y 86. Y estos pacientes, cada uno cuesta alrededor de 60.000 mensuales. O sea, y eso, que traen sus medicamentos de España, porque mi papá es español. Aún así, cuando le faltan, es muy costoso llevar la carga de los medicamentos al paciente. Por ejemplo, en los países europeos se usa mucho la warfarina, y usted lo sabe. O sea, ellos mantienen usando warfarina casi toda la población con FA o con cualquier otro trastorno propio de la edad. Y no propio de la edad, porque estas cosas pueden aparecer no tan caras. Entonces, ¿qué pasa? En los Estados Unidos no usan warfarina. Entonces yo me pongo a pensar, ¿en qué lugar estamos nosotros realmente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de nuestros pacientes que no tienen dinero? Esos pacientes que son multipatológicos y que encima nos llegan con una patología como una FA. ¿Qué hacemos? Cuando sabemos que no van a poder comprar la Estaban definitivamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo controlamos esto en nuestros pacientes envejecientes? Y más aún, en esos pacientes frágiles, y más aún en los pacientes que tienen dependencia, que muchas personas que dejan a los pacientes que ellos controlen sus medicamentos. Y de pronto uno ve pacientes que están intoxicados porque se le olvidó la primera dosis, se le olvidó que se tomó el medicamento en la mañana, se le olvidó, y vuelven y lo toman, y se le olvidó, y vuelven y lo toman. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad realmente en el paciente no privado? Y entre los privados también tenemos otro tipo de pacientes, los que pueden, los que medio pueden, y los que sí pueden. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, la respuesta es larga porque tocó varios puntos, pero se la voy a decir. Vamos a empezar por Europa. Voy a ir a Europa, Estados Unidos y lo nuestro y de las características. En Europa se hizo el registro Galfi, es un registro grande que acumuló casi unos 60.000 pacientes en el mundo entero. El registro tenía divididos los pacientes por país. En Bélgica, el sistema de salud entendió que la eficacia y la seguridad de warfarina y los anticoagulantes orales directos era igual. Y todavía en Bélgica el 65% de los pacientes usan warfarina sódica y el 35% de los pacientes usan anticoagulantes orales directos. En España, el sistema de salud entendió que más o menos tenía la misma idea. Ellos aprueban la warfarina sódica y los pacientes solo pasan a anticoagulantes orales directos si el médico demuestra que el paciente no tiene buen control
Si no puede cumplir efectivamente, entonces este paciente pasa a un anticoagulante oral directo. O sea, el médico tiene que justificar el cambio de tratamiento. En muchos otros países, la tendencia ha ido en el tiempo al paso de warfarina hacia anticoagulantes orales directos. En los Estados Unidos, sobre todo los pacientes del Medicare, estos productos son caros. Y el sistema de salud, aquí nos quejamos de que son 8.000 pesos, pero allá el sistema de salud no alcanza para los anticoagulantes orales durante un año completo. Y ya cuando en nuestro país, cuando nosotros comenzamos en el año 2017 a sentar nuestros datos en la base de datos, las estadísticas eran las siguientes: 60% de los pacientes estaban en warfarina, un 13% estaban en aspirina, 56% estaban en warfarina, alrededor del 20% estaban en aspirina o clopidogrel y alrededor de un 19% estaban usando anticoagulantes orales directos. Para ese momento, lo único que teníamos en el país era Apixaban Eliquis y teníamos Rivaroxaban el Xarelto, que eran las dos marcas originales. Para el año 2021 llegó, para abril del 2021 llegó aquí al país el Edoxaban. El Dabigatran nunca se ha usado en el país porque aunque se promocionó, no se ha usado, y en nuestra base de datos nada más habían 2 pacientes y era porque se lo mandaban de Estados Unidos. Nosotros actualizamos nuestra base de datos a partir del 12 de junio de este año. Actualmente, al día de ayer o antes de ayer que yo revisé la base de datos, hay cerca de 400 pacientes. El uso de warfarina bajó al 18%. El uso de anticoagulantes orales directos subió al 82%. Y el uso de aspirina, clopidogrel prácticamente desapareció. Y usted me preguntará, ¿qué pasó del 2021 que hubo ese cambio? Bueno, ciertamente ha sucedido que al país han llegado marcas, nuevos anticoagulantes locales, y el precio, que es un elemento capital en este proceso, se ha reducido de manera importante. De igual manera, Salud Pública patrocina algunos de los medicamentos en el programa de alto costo y le da los anticoagulantes a los pacientes. O sea, desde ese punto de vista le puedo decir por qué pasamos de los cambios de proporción. En cuanto a los medicamentos y la polifarmacia de los pacientes, tiene toda la razón. Los pacientes de mucha edad utilizan en promedio entre 10 y 15 medicamentos por encima de los 70 años de edad, y la polifarmacia indica multimorbilidad en el paciente. ¿Qué dicen los estudios? La mayoría de los estudios con los anticoagulantes han dividido a los pacientes en 3 grupos: los que usan de 0 a 4, de 4 a 9 y de 10 o por encima medicamentos de conjunto con el anticoagulante. ¿Y qué es lo que muestran cuando se usan con el directo agregado o con la warfarina sódica? En sentido general, los pacientes, mientras más medicamentos tienen, más sangrado. Pero entre la warfarina y el anticoagulante directo, independientemente del número de medicamentos, no hay diferencia. O sea que no hay, aunque es verdad que sangra más, pero entre uno y otro anticoagulante va a ser lo mismo. Si le agrega o no un protector gástrico, no hay diferencia. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Hay una larga lista de medicamentos en las guías que nunca han sido explorados, porque medicamentos para cáncer, medicamentos para VIH, ciertos medicamentos, en los que se aconseja que como la interacción medicamentosa, el médico, en un momento dado, si usted tiene que usar un medicamento de esos, pues realmente lo use con cuidado, revise la literatura publicada, porque no hay evidencia de la combinación de estos medicamentos. En cuanto a la morbimortalidad, sí, ahí se está claro, a mayor número de morbilidades, mayor mortalidad en el paciente, pero no hay diferencia en la eficacia y seguridad de los anticoagulantes. Los pacientes de mucha edad, con muchas morbilidades, van a morir más, pero
el medicamento no va a ser el causante del problema. No sé si con eso más o menos le puse un cuadro de lo que, por lo menos de lo que nosotros hacemos y que conocemos en el país, pero es evidente que a nivel de los hospitales públicos, un detalle importante, porque me preguntó a los hospitales públicos. Hace varios años yo participé en un grupo que estábamos tratando de que Salud Pública aprobara los anticoagulantes como medicamentos para los hospitales. En aquella ocasión, la persona encargada de elaboración de las guías de manejo de la fibrilación auricular de Salud Pública me pidió mi opinión sobre las directrices que ellos tenían, y ciertamente eran similares a lo que dice la guía, cuando hay que usar el anticoagulante, lo mismo que dice la guía, y estuvimos de acuerdo. Sin embargo, cuando la solicitud de aprobación de medicamentos llegó al Comité de Farmacia del Ministerio de Salud Pública, los anticoagulantes no fueron aprobados. ¿Y saben por qué no lo aprobaron los anticoagulantes? Porque los médicos no lo indicaban. El Ministerio de Salud Pública solamente aprueba los medicamentos que sus médicos solicitan. El director de hospital se le dice, mande la lista de medicamentos para comprarlo, y en esa lista no estaban los anticoagulantes. Entonces, muy probablemente habrá que volver a hacer esfuerzos para que ahora que hay mucha disponibilidad en el mercado, para que los medicamentos puedan llegar a esos pacientes de los hospitales. Una paciente de 97 años de edad que vino a residir aquí al país dominicana, no quiso quedarse entonces con sus hijos. Vino con warfarina por un infarto cerebral y fibrilación. Cuando me llega el caso, hace como un mes, la paciente recientemente había hecho mareo con debilidad y disarte. Yo encontré la fibrilación y se había acabado de caer también, aunque no me lo dijeron. El examen fue, eso no se dijo nunca. Y cuando entonces veo 97 años de edad, que tenía 1.0, la paciente con warfarina, yo hice cambiarla a líquido 2.5 por lo de la edad, pero con el riesgo que tuvo de fractura, tuve la duda de subirlo a 5, porque la paciente pesa 220 libras y está inmóvil en una cama. Sí. Si uno lee las guías de geriatría publicadas en el año 2020, la Sociedad de Geriatría me pidió que le diera una conferencia como esta. Las guías de geriatría dicen: pacientes de más de 80 años sin tomar ninguna otra cosa en consideración, denle la dosis reducida. Así lo dice la guía de geriatría. Esa paciente que tiene de mucha edad, con un estado frágil, ¿cómo? Sí. Un paciente de mucha edad. La verdad es que, por ejemplo, esa paciente tuvo una caída. Resalta su fragilidad, ya había hecho un ACV. Es una paciente que, si uno saca la escala de Haslet, o sea, la escala de sangrado en este paciente, la edad, el ACV previo, probablemente le va a decir que es una paciente de riesgo moderado o alto para sangrar. Una de las consideraciones que uno debe hacer a la hora de decidir una dosis es el riesgo de sangrar. Entonces, porque si el paciente le da uno de alto riesgo, aunque la guía lo que dicen es si el riesgo de sangrado es mayor que el riesgo de eventos isquémicos, no le dé anticoagulante, hay otras alternativas que no son medicamentosas. Pero si el riesgo de eventos isquémicos es alto, pero el riesgo de sangrado es alto, pero el isquémico todavía lo supera, uno, en ese tipo de pacientes, lo mejor es bajar la dosis. Entonces, no es algo que te lo dice así la guía claramente, pero te lo sugiere. Ese es un tipo de paciente en el que por previsión uno baja la dosis. Entonces, yo creo que en ese paciente en particular, lo mejor que se puede hacer es pasar de warfarina a uno de los anticoagulantes orales directos.
porque se ha visto que los pacientes que tienen caída, el riesgo de los pacientes con caída que están anticoagulados tienen un mayor riesgo de hacer hemorragias más graves que los que no están anticoagulados. Pero si uno ve el paquete en conjunto del riesgo de eventos isquémicos, muerte y sangrado, cuando uno tiene un medicamento que tiene algo bueno y algo malo, generalmente uno pone el paquete completo. Entonces, el paquete completo muestra que el beneficio es mayor, es mejor con el uso del anticoagulante. Entonces, yo creo que eso se puede hacer. Para mí la warfarina es un buen producto, barato. El problema con la warfarina es sobre todo el seguimiento, que se hace muy difícil, las interacciones medicamentosas, los problemas de la interacción con los alimentos, la multitud de irregularidades que el paciente tiene que hacerse y que los picos de sube y baja del INR, que son los más problemáticos y los que más se asocian con los problemas de sangrado. O sea que desde ese punto de vista, la estabilidad de un medicamento que se puede dar y que está estable durante las 24 horas del día es lo mejor que le puede pasar a ese tipo de pacientes. Buenos días, placer compartir con usted, doctor Valdés, Benjamín. Quería preguntar si el estudio evidenció, ¿qué eventos evidenció el estudio se presentaron más con el Apixaban, si lo dice, en qué porcentaje? Y si no, ¿cuál es su experiencia actual de su práctica médica? Más tiene que repetir. Ok. Que si el estudio actual, el que estamos tratando, el de eficacia y seguridad, que ya evidenciamos que sí, que la tuvo con el Apixaban, ¿cuáles fueron los eventos más presentados y reportan los eventos más presentados con el Apixaban en esos pacientes? Y si no, ¿cuál ha sido su experiencia en su práctica médica? Bueno, en este estudio en particular, recuerde que el objetivo primario era eventos isquémicos cerebrales o embólicos periféricos y hemorragia como un paquete. En todos esos, la tasa de eventos fue menor con Apixaban. En lo que a hemorragias particulares se refiere, el rivaroxaban fue sobre todo hemorragia gastrointestinal. Ya anteriormente el estudio Rocket había demostrado que el rivaroxaban tiene, en sentido general, todos los anticoagulantes orales, excepto el Apixaban, aumentan el sangrado gastrointestinal. Y en particular el Rocket, el rivaroxaban, ya había demostrado que aumentaba el sangrado gastrointestinal. El sangrado gastrointestinal es el más frecuente dentro de los sangrados. Uno puede dividir los sangrados rápidamente en dos. De los extracraneales, el gastrointestinal es el más frecuente, pero al mismo tiempo solo se asocia a una tasa de mortalidad 30 días del 10%, mientras que la hemorragia intracraneal es la menos frecuente, pero tiene una tasa de mortalidad 30 días del 50%. Por lo tanto, es un evento más catastrófico. Y lo que mostró el estudio fue justamente que el mayor volumen de sangrado con rivaroxaban se hizo a expensas sobre todo del sangrado gastrointestinal. Hay que recordar que dentro de los pacientes que usan anticoagulantes, aspirina, clopidogrel, el 23% de los pacientes que sangran tienen cáncer pero no lo sabían. Entonces muchas veces el sangrado expone en los pacientes una situación que el mismo paciente no sabía que lo tenía. Cuando se hizo el estudio de Dabigatran, que fue el primer anticoagulante, a todos los pacientes, antes de darle el anticoagulante, se le hacía una endoscopía, tanto una gastro como una colonoscopía, justamente para no llevarse la sorpresa. Pero los otros anticoagulantes se les dio, y lo que se puso en evidencia es que cuando sangraban, entonces venía la asociación con cáncer. El segundo sangrado más frecuente es el génito urinario. En la experiencia nuestra de 432 pacientes que entre el 2017 y el 2021 tuvieron seguimiento, que fue de 800 días de seguimiento, se nos presentaron 28 sangrados. 7 sangrados calificaron para mayor, 12 calificaron para sangrado no mayor clínicamente relevante y el resto fue sangrado menor.
Esa fue la experiencia. El 50% de los sangrados fueron gastrointestinales y el otro 50% fue geniturinar. Entonces, no tuvimos, bueno, como un registro, no podíamos saber la mortalidad porque no venía consulta después que se moría, pero ciertamente eso fue lo que nosotros tuvimos en aquella ocasión. Una pregunta aprovechando que tenemos aquí, pero es para usted, a la doctora Dania Vargas. ¿Cómo yo me explico, o sea, desde la visión de un internista, cómo yo me explico que un cardioémbolo que se origina en aurícula izquierda por una fibrilación auricular genere una demencia con Alzheimer? O sea, ¿cómo yo conecto? Porque vascular sí, yo tengo una explicación muy lógica, pero ¿cómo yo la conecto con una demencia con Alzheimer, con proteínas tau, proteínas amiloides, ese tipo de cosas? La verdad no te tengo la respuesta. No la tengo. Esta fue una publicación hecha en Taiwán con casi 300.000 pacientes, un registro, pero la respuesta no me la sé. El mismo artículo no publica por qué sucede. Es entendible los eventos isquémicos por múltiples enfermedades de pequeños vasos, infartos, pero con el Alzheimer sí había un ligero incremento, no al mismo nivel que la vascular, pero la razón, la verdad no me la sé. Sí, muy buenas tardes, doctor, excelente su conferencia. Con relación a su pregunta, doctor Soto, recordemos que en la mayoría de las ocasiones, o siempre, el diagnóstico final de la etiología de la demencia es un diagnóstico tal vez por una biopsia cerebral o por ciertos estudios funcionales que muchas veces no tenemos disponibles. Según los reportes de las necropsias realizadas a los pacientes con síndrome demencial, se ha visto que, y ya sabemos en el estudio de las génesis de las demencias, que hay factores comunes entre la demencia tipo Alzheimer y la demencia vascular. Y se ha visto que en la mayoría de los pacientes que eran diagnosticados pre-muerte con demencia tipo Alzheimer, cuando se hacían las necropsias, tenemos que la demencia era mixta, tenía componentes de Alzheimer y de demencia vascular. Esta es una muy buena explicación. Bueno, hasta ahora hemos hablado de tratamiento anticoagulante, de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular ancianos. ¿Qué tal en los pacientes jóvenes con fibrilación auricular por debajo de 60 años, 45 años de edad, que se presentan, no tan frecuentes como los ancianos, pero se presentan? ¿Considera usted utilizar en estos pacientes anticoagulación o recuperación de ritmo sinusal a través de la ablación? Mira, por suerte, la fibrilación auricular por debajo de los 65 años es relativamente rara. Ocurre, pero es relativamente rara. Y generalmente esos pacientes, cuando tienen la fibrilación auricular, la escala de riesgo indica que no necesitan anticoagulación. Entonces, porque realmente se presentan problemas a veces importantes, por ejemplo, una mujer que todavía ve la menstruación y que hay necesidad de darle anticoagulante. Esa es una situación realmente complicada, porque entra el ginecólogo, da tratamiento. Entonces, por suerte ese grupo de población es escaso. Generalmente ahí entran los pacientes valvulares que han sido operados jóvenes. Esos pacientes van anticoagulantes y todavía la warfarina sólida sigue siendo, en ese caso, el anticoagulante por excelencia. Pero yo te puedo decir que los pacientes de menos de 65 son muy raros y generalmente
su escala de riesgo no amerita la anticoagulación. Una cosa es anticoagulación a largo plazo y otra cosa es el joven, el cual viene con una fibrilación, con una emergencia, lo recibe un médico y le da una descarga eléctrica, le da una miodarona para convertirlo a sinusal. Ese paciente, durante un periodo de un mes, sí debe usar anticoagulantes. ¿Por qué? Porque la cardioversión, la conversión de fibrilación a ritmo sinusal, si es eléctrica, paraliza la aurícula durante un mes. Aunque yo vea el electro, que todo está bien, en el ecocardiograma la aurícula está paralizada. Y esa parálisis es la que forma coágulos. Si yo le quito al paciente la fibrilación mediante amiodarona, entonces la parálisis es de 7 a 15 días. Entonces, por eso a ese paciente yo lo tengo que anticoagular, por lo menos durante un mes hasta que él salga de la parálisis. Ahora, una vez terminado ese periodo de tiempo, la decisión de anticoagularlo a largo plazo ya viene dada por las escalas. Pero esas son situaciones muy puntuales en las que el paciente, aunque sea temporalmente, va a necesitar de la anticoagulación. Buenas, muchas gracias, doctor Valdés, como siempre, nos tiene acostumbrada a excelente exposición. Yo tengo dos escenarios de dos pacientes. El paciente con el sangrado gastrointestinal con fragilidad 3 por el uso del medicamento. ¿En qué tiempo podemos reiniciarlo de nuevo? Y si debemos reiniciarlo. Y también el paciente del doctor Basile, el paciente joven, que usted mencionó también, de menos de 65 años, con una FA, que fue sometido a una ablación y que después hizo un evento isquémico. ¿Ese debemos poner la anticoagulación prolongada o no? Muchas gracias. Voy a empezar por el sangrado. Después de un sangrado gastrointestinal, lógicamente uno debe investigar la causa del sangrado. Si la causa del sangrado se puede solucionar, era un pólipo, lo que sea, se elimina, el paciente puede reiniciar, en sentido general, el anticoagulante entre 7 y 14 días. Si el paciente tuvo un sangrado gastrointestinal, por ejemplo, una úlcera o algo así, que amerita un tiempo más largo de curación, algunos plantean que el reinicio de la anticoagulación sea entre un mes y 2 meses después del sangrado. Lógicamente, hay causas que no son eliminables, porque si el paciente tiene un cáncer, ya ahí hay que buscar otra situación. Pero más o menos, esa es la situación. Ahora bien, hay pacientes en un registro que se hizo a nivel nacional en Estados Unidos, hay un 8% de los pacientes con sangrado gastrointestinal que nunca se sabe la causa. Entonces, ese es son casos particulares que creo que deben ser evaluados caso a caso. Creo que se escriba una guía para esas excepcionalidades. Pero esa sería la situación más difícil. El paciente que sangra y que no le sabemos cuál es la razón. Porque si uno conoce la razón, la elimina, o si no la puede eliminar, pues temporalmente se cura. Por ejemplo, la úlcera activa, la úlcera gástrica activa, que normalmente tarda 2 o 3 meses en curarse, durante ese paciente, inclusive bajo tratamiento, se considera de alto riesgo para sangrado y debe evitarse el anticoagulante durante ese periodo de tiempo. La otra pregunta era con respecto al paciente que se ha hecho la ablación. La ablación no es un tratamiento curativo. La ablación se usa en pacientes con fibrilación auricular sintomática. Entonces, si el paciente tiene una fibrilación y no tiene síntomas relacionados a la fibrilación, ni se molesten en quitarlo, porque el paciente no va a percibir ningún tipo de beneficio. Ahora, el paciente tiene síntomas, a pesar del tratamiento de control o recurre después de un tratamiento antiarrítmico y sigue con los síntomas, ablación. Entonces, la ablación, los porcentajes de éxito a un año, en promedio, es 60% en la práctica. Teóricamente es 80%, dependiendo del tipo de fibrilación.
El asunto es que no es 100%. Entonces, por lo tanto, no es curativa. La fibrilación va a regresar en cualquier momento. El 70% de las recurrencias de fibrilación son asintomáticas. El paciente no se da cuenta que le regresó. Por lo tanto, la anticoagulación a largo plazo, si el paciente tiene indicación por el Charpas, es obligatoria independientemente del resultado de la ablación, sea bueno, sea malo o excelente. La anticoagulación va si tiene criterios de anticoagulación. En algunos estudios ustedes han visto que dicen, yo le suspendo la anticoagulación. Bueno, ¿cómo se hace eso? Al paciente se le pone holter implantable, el paciente dura 1 o 2 años con un holter implantable y se ve que no ha habido recurrencia durante un par de años. El paciente, vamos a decirlo así, un Charpas no muy alto. Algunos médicos se arriesgan y lo suspenden. La verdad es que en la práctica lo que dice la guía es que así mismo, independientemente del resultado de una ablación, si tiene criterio de anticoagulación, la anticoagulación va. Bueno, esta es una pregunta acerca de un paciente que yo tuve por un tiempo, pero al llevarlo de clínica lo perdí. Porque, bueno, este es un paciente de Bélgica que tiene mucho tiempo viviendo aquí en República Dominicana y tiene múltiples alergias. Entonces es un poco complicado manejarlo desde el punto de vista medicamentoso, porque siempre hay que pensar en sus alergias. Entonces, una vez llega a la emergencia de la clínica con una FA por primera vez, con mucha sintomatología. Entonces pudimos hacer una lista que algunos medicamentos le provocaban la FA. Es un paciente que fue muy estudiado, fue estudiado aquí, fue estudiado en Bélgica también. Él fue unas vacaciones precisamente a hacerse estudios allá. Entonces un paciente así que no es una FA, es una FA que solo aparece con algunos medicamentos. Y él logró tener una listita de medicamentos porque cada vez que iba a la emergencia era por el uso de un nuevo medicamento. Y luego empezaba a sentirse mal, iba y estaba la FA. Entonces en ese paciente le ponemos, tiene 50 años, ahora mismo debe tener como 53. En ese paciente que no va a tener una FA a menos que tenga un estímulo, como son esos medicamentos que le provocan la FA, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos con anticoagulación o solo con medicación o los dos? Esa fibrilación es la que se llama fibrilación auricular secundaria. Las guías, en sentido general, están hechas para la fibrilación auricular crónica asociada a enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, etc. Esa fibrilación auricular que tiene un evento desencadenante. En tu caso, el paciente que usa un medicamento, le aparece la fibrilación, pero es el mismo caso del paciente que hace un infarto y se interna y hace una fibrilación con el infarto, o que el paciente que se toma mucho alcohol un fin de semana y el lunes llega con fibrilación. En esos casos que yo puedo identificar una causa potencialmente reversible de la fibrilación auricular, las consideraciones de anticoagulación hoy en día no están claras. Los datos de seguimiento a esos pacientes muestran que la conducta de esa fibrilación auricular es un intermedio entre el paciente que no tiene fibrilación y el que la tiene de manera constante. El paciente se mueve en el medio. Entonces, lo que se ha sugerido es hacer en esos casos es darle seguimiento, de manera que se esté muy claro que no es una fibrilación de esas que ya comenzaron y que las va a tener siempre el paciente y que no están claramente asociadas a un evento. De igual manera, la anticoagulación en ese tipo de pacientes es independiente de la presencia o no de fibrilación. O sea, si el riesgo es alto, la anticoagulación va. Ahora, si me pregunta es de por vida, es cuando tenga la fibrilación, la verdad es que no lo sé porque no hay una guía escrita en ese sentido. En ese punto es importante resaltar algo. Siempre ha habido una discusión sobre si los eventos isquémicos de la fibrilación se provocan en el momento que el paciente tiene la fibrilación
o cuando no la tiene. Entonces, ¿por qué se han hecho estudios que el paciente llega con un accidente isquémico al hospital y le hacen un eco, de fibrilación, y la verdad es que casi nunca hay coágulos en el corazón? Sin embargo, sí se ha visto que en aquellos pacientes que presentan una fibrilación y se quita, el evento isquémico promedio ocurre de 5 a 10 días después que la fibrilación se quita. Eso ha planteado una situación, si es que el estado protrombótico ocurre en el momento de la fibrilación, o es que la fibrilación genera un estado protrombótico de inflamación en la sangre que permanece más allá de la presencia misma de la arritmia.